Era un día común para muchos, pero no para aquel soldado. El cielo estaba tan oscuro que parecía reflejar una tristeza celestial, algo más allá de la comprensión humana. En la cima del monte Gólgota, el ambiente estaba cargado de una tensión inexplicable, como si el universo entero esperase en silencio. Entre las voces de la multitud, un centurión romano observaba atentamente al hombre colgado en la cruz. Él era un soldado endurecido por la batalla, acostumbrado al sufrimiento y a la brutalidad. Ejecutar sentencias era tan solo otra tarea rutinaria. Sin embargo, algo en ese día estaba a punto de romper la barrera que él había erigido alrededor de su alma. El hombre en la cruz no era como los otros que él ya había condenado. No gritaba de dolor, no maldecía a sus verdugos y, sorprendentemente, no suplicaba piedad. Era diferente. Algo en su postura y serenidad desafiaba la lógica, y el centurión no podía desviar la mirada. Esa ejecución no era como las demás. Para el centurión, cumplir órdenes era parte de su identidad. Lealtad a Roma, disciplina y una indiferencia calculada formaban parte de su entrenamiento. Pero, al observar a Jesús siendo llevado al lugar de la ejecución, algo empezó a cambiar en su interior. Había visto el sufrimiento en los ojos de muchos condenados antes, pero los ojos de ese hombre llevaban una paz que lo desconcertaba. Era como si Jesús supiera algo que nadie allí podía entender. La escena en el pretorio ya había sido inusual. Jesús había sido humillado de todas las formas posibles. Los soldados le pusieron una corona de espinas en la cabeza, se burlaron de él como si fuera un rey de mentira y lo golpearon sin piedad. Aún así, él no reaccionó. No había ira, odio ni resistencia alguna. Para el centurión, aquello era incomprensible. Conocía bien el comportamiento de los hombres que se enfrentaban a la muerte. Ellos suplicaban, maldecían e incluso intentaban luchar. Pero Jesús se mantuvo calmado, silencioso, tal como Isaías había profetizado siglos antes. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió la boca, como un cordero llevado al matadero. Isaías 53:7. Cuando Jesús fue forzado a cargar su cruz por las estrechas calles de Jerusalén, el centurión observaba de cerca. Sabía que muchos prisioneros se desmayaban de agotamiento antes de llegar al lugar de la crucifixión. Jesús no fue la excepción. Tropezó varias veces, su cuerpo ya debilitado por las heridas. El centurión, por orden práctica, instruyó a un hombre llamado Simón de Cirene para que ayudara a Jesús. En ese momento, el soldado percibió algo extraño. No era solo compasión lo que lo movía, era una necesidad inexplicable de garantizar que el sufrimiento de Jesús no se interrumpiera. Lo que él no entendía era que, aun en medio del dolor, Jesús estaba cumpliendo un propósito mucho mayor. Al llegar al lugar llamado Gólgota, comenzó la crucifixión. Para el centurión, era una operación que él ya había liderado muchas veces. Pero, nuevamente, Jesús no reaccionó como los demás. Mientras los clavos atravesaban sus manos y pies, él no gritó de dolor ni pidió que se detuvieran. Al contrario, hizo algo que el centurión jamás habría imaginado. Oró. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esas palabras perforaron el corazón del soldado como ninguna espada podría hacerlo. Él, que tantas veces había presenciado a condenados maldecir a sus verdugos, ahora oía a un hombre suplicar perdón para aquellos que lo torturaban. A medida que las horas pasaban, el ambiente alrededor de la cruz se volvía más sombrío. El sol desapareció, sumergiendo todo en una oscuridad sobrenatural. El centurión, aunque trataba de mantenerse firme, no podía ignorar la sensación de que algo divino estaba sucediendo. No era un hombre supersticioso, pero ese día parecía que la lógica había sido dejada de lado.
Los gritos de la multitud comenzaron a transformarse en murmullos de miedo. Algunos miraban al cielo y se preguntaban si estaban presenciando un juicio divino. Pero el centurión, a pesar de su postura rígida, empezó a sentir algo nuevo en su interior. Duda. Miraba a Jesús, colgado en esa cruz, y una pregunta comenzó a resonar en su mente. ¿Quién es este hombre? De repente Jesús gritó, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Esas palabras resonaron profundamente en el corazón del centurión. No podía entender cómo alguien que parecía tener tanta conexión con Dios podía sentirse abandonado. Pero al mismo tiempo, esas palabras revelaban una verdad que él no podía ignorar. Jesús no era un hombre común. Poco antes de su muerte, Jesús profirió otras dos declaraciones que marcaron al centurión para siempre. Dijo, «Se ha consumado», Juan 19:30, y luego entregó su espíritu con las palabras, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», Lucas 23:46. En ese instante, un terremoto sacudió la tierra, y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Para el centurión, aquello no fue una coincidencia. Miró a Jesús, ahora sin vida, y declaró con convicción, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Marcos 15:39. La transformación del centurión comenzó allí, al pie de la cruz. Él, un hombre endurecido por la brutalidad de la vida militar, fue confrontado con la verdadera naturaleza del poder y la autoridad. No era la fuerza de Roma lo que lo movía en ese momento, sino la humildad y el amor demostrados por Jesús. El soldado que había comenzado el día como ejecutor ahora se encontraba ante una verdad que cambiaría su vida para siempre. Después de ese día en Gólgota, el centurión no pudo volver a su rutina como si nada hubiese pasado. Era un hombre transformado, pero aún luchaba por comprender plenamente el impacto de aquel momento. La escena de Jesús en la cruz, sus palabras de perdón y los eventos sobrenaturales seguían resonando en su mente. Cada detalle parecía grabarse en su alma, como si estuviera siendo llamado a algo mayor. Los rumores comenzaron a extenderse rápidamente por los alrededores de Jerusalén. Algunas personas hablaban de una tumba vacía, otras decían que los seguidores de Jesús habían robado el cuerpo. Pero había un grupo que proclamaba algo aún más audaz. Jesús había resucitado de entre los muertos. Para el centurión, esa noticia no sonaba a mera invención. Sabía que algo extraordinario había sucedido en ese día sombrío. Había visto la tierra temblar, el cielo oscurecerse y por encima de todo, la serenidad de Jesús en sus últimos momentos. El centurión comenzó a cuestionar todo lo que creía. Roma, a la que había servido fielmente, siempre le había enseñado que el poder venía por la fuerza y por el miedo. Pero lo que había presenciado en la cruz era diferente. Jesús había demostrado un poder que desafiaba toda lógica humana, un poder basado en el amor, el perdón y la rendición. Por primera vez, el soldado comenzó a ver la fragilidad de todo aquello que antes consideraba indestructible. Los días que siguieron a la crucifixión estuvieron llenos de reflexiones. El centurión recordaba las palabras que Jesús había pronunciado: «Se ha consumado». No entendía completamente el significado de esa frase, pero sentía que algo grandioso había sido concluido. Lo que más lo intrigaba era que, aún frente a tanto sufrimiento, Jesús parecía estar en control, como si estuviese cumpliendo un plan mayor. Entonces llegaron los relatos de los seguidores de Jesús. Hablaban de sus apariciones tras la resurrección, describiéndolo como vivo y glorificado. A pesar de su formación militar y su lógica rígida, el centurión sentía una verdad profunda en esas historias. No podía negar lo que había presenciado.
Esa cruz, que siempre había sido un símbolo de vergüenza y condena, ahora parecía irradiar un significado mucho más profundo. Cierto día, el centurión se enteró de que los seguidores de Jesús estaban reunidos en secreto. Movido por una curiosidad inquietante, decidió encontrarlos. Al acercarse al grupo, notó algo que nunca antes había visto. Esas personas, muchas de ellas simples pescadores y mujeres, hablaban con una confianza y alegría que desafiaba las circunstancias. Estaban siendo perseguidos, pero no demostraban miedo. Al contrario, en sus ojos había una chispa de esperanza que el centurión nunca había visto, ni siquiera en los soldados más intrépidos. Al ser recibido por los seguidores, el centurión decidió compartir su experiencia. Habló de lo que había presenciado en Gólgota, desde las palabras de Jesús hasta los fenómenos sobrenaturales que ocurrieron en el momento de su muerte. Los discípulos lo escucharon atentamente y, a cambio, comenzaron a compartir el significado de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Fue allí cuando escuchó por primera vez las palabras que cambiarían su vida para siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esas palabras encontraron refugio en el corazón del centurión. Él, que tantas veces había impuesto la muerte, ahora se encontraba ante una promesa de vida eterna. Era como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. El sacrificio de Jesús no fue una derrota, sino una victoria sobre el pecado y la muerte. La cruz, que antes era una herramienta de tortura, ahora era el símbolo supremo del amor de Dios. A medida que el centurión comenzaba a comprender el mensaje del Evangelio, su transformación se volvía evidente. Ya no era el mismo hombre. El odio y la indiferencia que antes dominaban su corazón estaban siendo reemplazados por compasión y esperanza. Empezó a ver el mundo de una manera completamente nueva. Las personas a su alrededor notaban el cambio en su postura y en sus palabras. Aquel soldado, que anteriormente representaba la fuerza brutal de Roma, ahora era un testigo vivo del poder redentor de la cruz. Incluso en medio de persecuciones, el centurión permaneció firme en su nueva fe. Empezó a compartir su historia con otros soldados, muchos de los cuales se mostraban intrigados por su transformación. Hablaba del perdón que Jesús ofrecía incluso a quienes lo crucificaban, del velo rasgado en el templo y de la victoria de la resurrección. No utilizaba palabras elocuentes ni discursos complicados, pero su sinceridad y convicción eran suficientes para tocar los corazones de muchos. El centurión también recordó otra profecía que los discípulos compartieron con él: y mirarán a aquel a quien traspasaron. Zacarías 12:10. Había sido testigo directo del cumplimiento de esa profecía, y eso le daba aún más certeza de que Jesús era el Mesías prometido. No necesitaba ver la tumba vacía para creer. Todo lo que había vivido en Gólgota ya era evidencia suficiente. Con el paso del tiempo, el centurión comenzó a darse cuenta de que su fe no era solo una creencia personal, sino un llamado a vivir de manera diferente. Comprendió que seguir a Jesús significaba renunciar a la antigua vida y abrazar un nuevo propósito. Recordó las palabras que había oído de los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. El centurión estaba dispuesto a llevar esa cruz no como una carga, sino como el símbolo de su nueva identidad. La historia del centurión es un testimonio del poder transformador de la cruz. No importa cuán endurecido pueda estar alguien, el amor de Dios es capaz de penetrar hasta en los corazones más cerrados. Aquel soldado romano que comenzó el día como ejecutor, lo terminó como una nueva criatura. Como está escrito:
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Con su fe ahora firmada, el centurión comenzó a vivir de acuerdo con las enseñanzas que había aprendido. Su transformación no pasaba desapercibida. Quienes le rodeaban notaban el cambio en su comportamiento, en su manera de hablar e incluso en su mirada. El hombre que antes se enorgullecía de cumplir las órdenes de Roma sin cuestionarlas, ahora demostraba compasión, humildad y, sobre todo, una fuerza que venía desde su interior. Empezó a entender que el mensaje de la cruz no era solo para los judíos o para un grupo selecto de personas, sino para toda la humanidad. Esto lo motivaba a compartir su experiencia cada vez que tenía la oportunidad. Para él, el amor demostrado por Jesús en la cruz era una invitación universal, un llamado para todos los que estuvieran dispuestos a escuchar y a creer. Los días en el ejército romano ya no tenían el mismo peso para él. Antes, su vida giraba en torno a la obediencia ciega y la imposición de poder. Ahora, veía cada interacción como una oportunidad para reflejar el amor de Cristo. Sus compañeros soldados, inicialmente desconfiados, comenzaron a acercarse a él para escuchar más sobre lo que había presenciado. La sinceridad y la pasión en su relato eran innegables. Con frecuencia recordaba las palabras de Jesús: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Esas palabras le daban fuerza en medio de las adversidades y le recordaban que su nueva fe no significaba la ausencia de dificultades, sino la presencia de una paz que sobrepasa todo entendimiento. El centurión se convirtió también en una figura de inspiración para los primeros seguidores de Cristo. Su testimonio era un recordatorio poderoso de que el mensaje del Evangelio no estaba limitado a fronteras culturales, políticas o sociales. Era la prueba viviente de que hasta los corazones más endurecidos podían ser transformados por la gracia de Dios. A medida que pasaba el tiempo, el centurión comenzó a reflexionar sobre su papel en la nueva historia que se estaba escribiendo. Comprendió que no era solo un espectador, sino parte de algo mucho mayor. La cruz de Jesús no solo marcó el punto de transformación para su propia vida, sino que también se había convertido en el centro de su esperanza y propósito. Aunque las Escrituras no nos cuentan lo que le sucedió después, podemos imaginar que su camino continuó marcado por la fe y el compromiso con el Evangelio. Su declaración ante la cruz, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, no fue solo un momento de claridad, sino el inicio de una caminata que resonaría por la eternidad. Para nosotros, la historia del centurión es una invitación a la reflexión. Así como él fue confrontado por la cruz, todos estamos llamados a mirarla y decidir cómo responderemos. ¿Veremos la cruz solo como un símbolo del pasado? ¿O la percibiremos como una fuerza transformadora que aún opera en nuestras vidas hoy? La cruz de Cristo nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Así como el centurión vio su vida redefinida en aquel día, también nosotros estamos invitados a experimentar la misma transformación. La elección es nuestra. Permanecer como observadores distantes o acercarnos y permitir que el mensaje de la cruz penetre en nuestros corazones. Que podamos, como el centurión, declarar con convicción: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y que esa verdad no solo cambie nuestras palabras, sino que transforme completamente nuestras vidas.